La responsabilidad civil es la obligación que recae sobre una persona de reparar el daño causado a otra. Su principal objetivo es la reparación, que consiste en restablecer el equilibrio que existía entre el patrimonio del actor del daño y el patrimonio de la víctima antes de que ocurriera el perjuicio. Ahora bien, la responsabilidad civil actúa como un aspecto preventivo. ¿Por qué preventivo? Porque ayuda a los ciudadanos a actuar con prudencia para evitar comprometer sus responsabilidades. Ahora bien, los elementos que conseguimos en la responsabilidad civil son dos, y es el incumplimiento contractual, que es, como bien lo dice, es el incumplimiento de las obligaciones que se generaron en un contrato. Y el incumplimiento extracontractual se produce aunque no exista una relación jurídica previa entre las partes, o bien existiendo esa relación, en donde el daño es la consecuencia no solamente del incumplimiento de las obligaciones voluntarias, sino el deber de no hacer daño a otra persona. El cumplimiento de las obligaciones es la realización efectiva de la prestación debida, en la cual la obligación debe cumplirse tal y como fue contraída, donde el deudor es el responsable de los daños y perjuicios dado caso de contravención. ¿Okay? Las formas de cumplimiento se subdividen en cumplimiento voluntario y cumplimiento forzoso. Las formas básicas del cumplimiento de las obligaciones se subdividen en cumplimiento en especie, donde es la ejecución de la obligación tal y como se contrajo, y el cumplimiento en equivalente es el pago por el daño o perjuicio causados al acreedor por el no cumplimiento en especie. Las formas generales del cumplimiento, en una primera instancia la vamos a conseguir desde el punto de vista de la ejecución de la prestación tal y como se contrajo, en la cual se subdivide a su vez en cumplimiento en especie, en cumplimiento en equivalente, y desde el punto de vista de la voluntariedad de la ejecución, que se subdivide en cumplimiento voluntario. Y por última instancia vamos a conseguir acerca desde el punto de vista de la persona quien ejecuta la obligación, en la cual la conseguimos el cumplimiento directo, que es el deudor como tal, y el cumplimiento indirecto, que son personas o entidades totalmente distintas al deudor que contrajo la obligación. ¿Okay? El incumplimiento de la obligación es la inejecución de la misma. Pueden ser total o parcial, temporal o permanente, ¿ok? Debido a hechos imputables al deudor o a causas extrañas no imputables al deudor. Los efectos del incumplimiento en una primera instancia conseguimos desde la naturaleza propia, y en esta naturaleza propia conseguimos que pueden ser total, que es la ejecución absoluta de la obligación y por lo tanto es el incumplimiento por excelencia. Pueden ser parcial también, debido a la ejecución por parte de la obligación, en la cual esto genera unos efectos y es el juez que determine la gravedad de la misma y por lo tanto califique su supuesto. Según su duración puede ser permanente o temporal. ¿Okay? Permanente
ya que es la inejecución de la obligación definitiva, puede ser permanente e inmutable, y puede ser temporal, que se considera como un retardo en el cumplimiento de la obligación, donde el deudor no ha cumplido sus obligaciones, pero lo hará en fechas posteriores. Según su origen, las causas que lo originen pueden ser cumplimiento involuntario, que son hechos o es la inejecución de la obligación por hechos o causas o obstáculos que sobrevienen después del nacimiento de la obligación, donde no es voluntad del deudor. Y por último conseguimos incumplimiento voluntario, en donde la ejecución de la obligación son debidos a causas imputables al deudor. El incumplimiento culposo o voluntario viene dado por la inejecución de la obligación motivada por obstáculos o causas que el legislador considera que son imputables al deudor. El incumplimiento culposo viene dado por el dolo, o sea, por la intención, y por lo tanto la culpa es del deudor. El incumplimiento de voluntario viene dado por circunstancias que son imputables y no imputables al deudor, como por ejemplo una mala situación del deudor. Ahora bien, vamos a conseguir los elementos del incumplimiento. Uno de ellos son objetivos, ¿ok? Los objetivos. Establecido en el artículo 1271 del Código Civil venezolano, en la cual es la inejecución total de la obligación. Subjetiva es la culpa. Las causas del incumplimiento, vamos a conseguir dos. Una de ellas son las causas no imputables, que son casos de fuerza mayor, casos fortuitos, establecidas en el artículo 1272 del Código Civil venezolano. Cuando hablamos de causas fortuitos, hablamos de causas extrañas a la voluntad del deudor, ¿okay? Ahora, las causas imputables, como el dolo y la culpa, el donde el dolo es cuando una persona actúa de mala fe perjudicando a otra.